Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantados de estar aquí, de hablar del pacto. Yo mi primera pregunta, primero me contesta David, que es el dire, ¿no? Sí, es el que manda. Después me contestas tú. Para David, yo siempre empiezo de la misma manera, ¿es? ¿Por qué haces cine, David? Hago cine, ahora lo sé, antes no lo sabía. Yo creo que hago cine porque cuando era pequeño me encantaba jugar con los muñecos y básicamente había algo ahí de mí que, o hay algo de mí que es natural, que es explicar historias, crear historias. ¿Me estás llamando muñeco? No te estoy llamando muñeco. Vale. Espérate. Pero no, de alguna manera yo me acuerdo que no había un momento de más éxtasis para mí cuando era pequeño que cuando mis padres me decían que tenía toda la tarde para estar en la habitación y jugar. Y recuerdo que tenía ahí pues un cubo lleno de paredes, de techos, de suelos, de los Playmobiles y varios muñecos diferentes. Y pues bueno, empezaba a construir mis decorados, empezaba tal, luego cogía los muñecos y cada uno le daba un personaje y tal. Y era el éxtasis, era de verdad una experiencia hipnótica, yo solo. Ay, me parece genial. Eso yo creo que... Casi. ¿Verdad? Sí, era desaparecer, era yo ser testimonio de esa historia. Y además lo más bonito que ahora, cuando pienso en ello, veo es que lo hacía para ningún espectador. O sea, lo hacía para mí mismo y no tenía la necesidad de que alguien estuviera viendo eso que estaba haciendo, porque yo mismo estaba viendo eso que estaba haciendo y el disfrute era siendo yo espectador y creador a la vez, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera el cine, obviamente ahora siendo un acto colectivo y un acto donde los actores no son muñecos y son artistas, que al final el cine es un acto de inteligencia colectiva, pero conserva un poco la esencia de esa pulsión de contar historias. Belén, ¿por qué eres actriz? Mira, nuestra profesión nos da la oportunidad. Esto no lo sabía cuando empecé, sinceramente. Me parece que es una manera sana mentalmente de desarrollar cada parte de tu personalidad sin que nadie te ponga límite. Eso para empezar. Y luego con el tiempo he descubierto que nuestra profesión nos permite vivir varias vidas en una, porque no solamente consiste en hacer personajes de ficción, es que cuando preparas un personaje que tiene determinadas experiencias, a mí por lo menos me gusta escuchar las historias de la gente que ha pasado por esas mismas experiencias e intentar tomarlas prestadas, pidiendo permiso para poder expresarlas o plasmarlas en la historia que queramos contar, con lo cual te permite conocer muchos mundos que son muy diferentes al tuyo, que te hacen más humano. Si sacas una experiencia de cada una de las películas que hagas y que te hace entender el mundo muchísimo mejor. Esto lo he ido aprendiendo con el tiempo. En su momento he de confesarte que la primera vez que fui al cine pensé que, claro, ahora tenemos mucha información, entonces no teníamos tanta. Me parecía que era imposible llegar a eso, porque además vivía en Alicante, que era una ciudad así más pequeñita, y pensé que llegar a Madrid estaba como en las antípodas, o dedicarme a algo así era completamente imposible. Y también descubrí con el tiempo que no es nada imposible si hay ilusión y ganas. Yo, David, viendo tu película, me acuerdo, no sé si estaremos de acuerdo en esta apreciación, El rapto de Manic Lake, de Otto Preminger. Es una peli inglesa. Pues no la conozco. Sobre en un entorno familiar que hay una ausencia, una tragedia, y todos empiezan a culpar, y sobre todo el tema de la culpa. Yo viendo El pacto, me viene la culpa siempre. Hay uno de tus cortos que se llama La culpa, que te dio la posibilidad de hacer ese viaje maravilloso con Ridley Scott, haciendo esa película. O sea, nace de, también me han contado aquí otro colega, que nace de una experiencia personal muy cercana. Sí. La culpa tiene mucho que ver en la película y en esa experiencia personal para contar esta historia doméstica sobre, digamos,
la tragedia instalada en lo cotidiano. Sí, a un nivel consciente en esta película no siento que esté explorando tanto la culpa, aun y a pesar que está, que obviamente es una de las emociones que en un momento determinado pues atrapan a los personajes, pero más que la culpa yo creo que es, de alguna manera, lo que hemos explorado en la película es la resistencia a la realidad tal como es, ¿no? A cómo las personas, ante una situación que no queremos aceptar de ninguna manera, pues somos capaces de desatar el mismo infierno para que la realidad se transforme a lo que nosotros queremos a lo que nosotros deseamos que sea, no tanto a lo que está siendo, ¿no? Y poner a Belén roja, ¿eso era una idea que nació en el guión? Antes de escribir el guión ya lo pensó. ¿Por qué tiene que ser roja? Bueno, no, estuvimos viendo varias posibilidades, estuvimos viendo también, pues haciendo un poquito de estudio de todo el cine que había hecho, todos los looks que había llevado Belén en sus anteriores películas. Nosotros queríamos que fuera una Belén reconocible e irreconocible a la vez, que fuera que ayudarla de alguna manera. Tiene poco maquillaje, ¿no? ¿Poco? Como muy natural, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Muy. Y sin el cómo. Sí. Sí, porque queríamos que eso, ¿no? Que el personaje fuera muy, que estuviera pegado al público, porque toda la propuesta de la película es yo creo esta más que muchas otras, ¿no? De ir de la mano muy cerca del espectador constantemente. No queremos perderle, no queremos que se nos aleje ni un solo metro de nosotros, porque sentimos que ahí donde le queremos llevar es a un sitio que nos tiene que acompañar con toda su complicidad, y entonces un poco todo el diseño del personaje de Belén fue en esa línea de tener una Belén conocida, obviamente, porque es una Belén, o sea, porque al final Belén Rueda es un icono en nuestro cine y es un rostro que la gente reconoce inmediatamente, pero a la vez queríamos a una Belén un poquito diferente, pero muy cercana. Y eso Belén es como una actriz atemporal, ¿no? Y perdona que te lo diga, porque puede hacer de prostituta tirada y de señora rica. Y eso Me encanta. No lo puede hacer. Tiene ese corte clásico de las actrices, ¿no? A mí me encanta, o sea, vamos, ¿qué te voy a decir? No tengo que decir nada ante esto, pero, por ejemplo, sí que es verdad que lo del color oscuro en el resultado final acompaña un poco también a la historia que se quiere contar, y la idea de David de crear un mundo de sombras y menos sombras, no de luz y sombras, de sombras y menos sombras, y el color oscuro también, y ese peinado es como que tienes como algo que esconder, ¿no? Ahí debajo de eso, porque el rubio es muy luminoso y da mucha luz, y ya de primeras te da una sensación diferente de personalidad. Y, sí, Mónica a mí tiene momentos de matrona italiana, de persona que va a hacer todo lo posible. Todo lo que es posible, y es todo lo posible. O sea, de madre coraje, sí. Madre coraje, pero de madre coraje trágica, como las italianas, ¿no? Sí. O sea, pero sabe que se está metiendo en un lugar muy oscuro por descubrir, y eso la va a hacer tambalear mucho. Es difícil hacer un personaje así, porque yo de lo que te he visto, o sea, es una cosa muy diferente a lo que hayas hecho. Sí, y sobre todo Muy diferente, ¿no? y sobre todo en películas de género. Normalmente en las otras películas mi personaje es la víctima. En este caso, ella crea su propio infierno, y lo crea conscientemente, pero no está convencida al 100% de que lo que está haciendo es lo mejor. Y sin embargo, se deja llevar por ello, porque siempre que ve a su hija dice, es su objetivo, ella. Pero es que hay muchas veces que tomas decisiones que piensas que son las mejores y que son las que te destrozan la vida. Porque parece que no hay otra, ¿no? Claro. Porque parece que no hay otra opción. Claro. No miden las consecuencias, ¿no? Ninguno de los personajes. Claro, de todas maneras también es verdad que la profesión de Mónica es importante, porque es una abogada de oficio, que se le presentan casos que tiene que defender con los que no está de acuerdo, y ella está muy acostumbrada a no exteriorizar. Por eso el personaje de Mónica es bastante contenido, porque está acostumbrada a no exteriorizar lo que piensa del que tiene delante, porque tiene que defenderlo. Ella imparte justicia, y hay un momento en que el público la está juzgando a ella por las decisiones que toma, y yo creo que eso es un doble juego que está muy bien llevado en la película, y por eso está tan contenida. Pero vamos, lo ha heredado mi hija, que Mireia está maravillosa y también es muy contenida. ¿Por qué cogen a Mireia?
Viste en Mireia, la mirada sobre todo, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo creo que... El tipo de actriz... y la complexión. Lánguido. Fanning, ¿no? Sí, exacto. Lánguida, pero emociones fuertes. Exacto, o sea, la profundidad, ¿no? Yo creo que Mireia tiene algo muy único y genuino, ¿no? Que es esta profundidad que transmite su presencia sin apenas decir nada. Al final, Mireia tiene una responsabilidad muy grande en sus hombros como actriz, porque el personaje no era fácil, era un personaje en el que al final todos los otros personajes están pivotando alrededor de ella y ella, sin tener grandes escenas de texto, un gran protagonismo, ella tenía que de alguna manera vehicular una energía que es casi como un agujero negro, ¿no? Todos los otros personajes están perdiendo su energía, su vida a través de esa especie de agujero negro que es el personaje de Mireia, y claro, encontrar una actriz que pudiera personificar eso y que pudiera darnos eso. Y yo sinceramente en el proceso de escritura no sabía si iba a encontrar esa actriz, y cuando vi a Mireia me volví loco porque no podía ser otra, tenía que ser ella. Soy yo. Exacto. Está bien, porque a medida que los padres se van metiendo en el pozo negro, Mireia florece. Claro, esa eso. complejidad dentro del asunto familiar es muy chula, porque tú sufres y a la vez te alegras. O sea, es algo muy extraño lo que pasa en la peli, porque juegan mucho con las emociones en ese sentido. Exacto. Porque te alegras por un lado, pero por otro lado dices, Dios, esto no va a acabar bien. Para mí Esto tiene pinta, esta gente va a sufrir. Exacto. Para mí, yo sinceramente, como consumidor en el cine y como persona, si a mí me preocupa algo en la vida es que la vida, cuando es compleja y no hay blancos y negros. Normalmente las situaciones más difíciles de lidiar con ellas son las que no hay un camino claro, porque si hay un camino claro y eres una persona moralmente correcta... Bueno, hay gente que tiende a complicar las cosas bastante, ¿eh? ¿Qué? Hay gente que tiende a complicar las cosas bastante, Sí, pero vamos, esta exacto. familia ya parte de un sitio Exacto. muy complicado, y yo creo de todas maneras que quizá es el personaje en la película que tiene más asimilado que si hay vida, Exacto. existe la muerte, porque es lo único cierto. Y parece que dentro de lo que cabe es la que más integrado lo tiene. Por eso se la ve que tiene una vida interior tan grande y que no sabe si compartir o no compartir porque no la van a entender. Y sin embargo es la más cercana a la realidad. Sí, eso es bonito. Hay un momento que para mí es un momento muy muy especial en la película, que es un poco lo que estabas diciendo tú ahora, que es el abrazo de la hija a la madre, ¿no? Cuando la hija por primera vez en la película tiene la iniciativa de dar un abrazo a su madre. Ese para mí es uno de los momentos más especiales de la película, por lo que acabas de decir, porque es de una complejidad tan grande, es un premio que le acaba de dar a la hija a su madre, de una complejidad emocional tan grande que yo creo que aporta mucho y que a mí es lo que me gusta como consumidor, o sea, como espectador. Es emocionante, sí. Ya para terminar, que lo diga Belén, ¿qué película cambió tu mirada como espectadora cuando eras muy jovencita y vivías en Alicante, a lo mejor? Pues mira, fíjate, es curioso. Los 12 o 13 años es la edad en la que uno consume más películas de terror, de miedo. Yo no quería ir, o sea, realmente lo pasaba muy mal, y no soy nada miedosa en la vida real, pero las películas tenían algo, o sea, conseguía realmente meterme dentro de la pantalla y vivirlo. Y tengo una anécdota graciosa que ahora sigo sin acordarme del título de esta película, que hubo alguien que consiguió encontrarlo. Íbamos a una sesión continua, porque era la época de sesión continua, tú pagabas tu entrada y podías ver hasta 3 películas seguidas, y era en el cine del colegio donde iba mi hermano. O sea, en el salón de actos. Y vi una película que era... A mí me pareció terrible, y fui con mi hermano y mi hermana y dormíamos los 3 juntos durante 3 semanas. Y era una película en la que salían unos bichos, es que no sabía ni cuál es una cosa rarísima. Conseguí que alguien supiera cómo se llamaba y se me ha olvidado el título otra vez. Eran cuerpo de serpiente... cabeza de serpiente y cuerpo de tortuga, y entonces cuando mordía al ser humano se ve que absorbía el calcio, y entonces la persona se quedaba como flojucha, como de goma, y moría.
yo he visto imágenes porque alguien me las ha conseguido hace poco y digo, pero ¿cómo me podía dar miedo esto, por Dios? Y yo creo que me quedó tan marcado, y una de Romanos, que era muy típico en aquella época, en la que convertían a las personas, a los gladiadores, antes de salir a la arena, con unos diamantes les hipnotizaban y los convertían en cerdos, en caballos, en jabalíes, y entonces, pero es que yo no sé si está en mi imaginación o estas películas existen, os lo juro, y yo creo que desde entonces, que era muy pequeña, porque entonces tenía como, yo qué sé, como 8 o 9 años, dije, nunca más sufrir. Sí, sí. Me volveré a enterar de cuál era el título de estas. Sí, ¿no? Es súper raro. ¿Qué película ¿Una me...? cambió tu mirada como espectador? Yo creo que... ¿Vale La semilla del diablo? No. Pero también tiene connotaciones. Sí, 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 sí. La domesticidad. Sí, sí, exacto. El horror dentro de lo cotidiano. Exacto, y del realismo, ¿no? Y de algo real, que eso al final es lo que más asusta, ¿eh? Lo que es real, ¿no? Lo que podría ser real. Sí, yo creo que una de las películas que más me impactó de pequeño, obviamente, fue E.T. Yo creo que ha sido una película importante para mucha gente de mi generación, porque bueno, de alguna manera es un viaje a otro mundo en muchos sentidos, ¿no? Y de alguna manera también la conexión que establece el cine de Spielberg con el público y con un chaval pues de mi edad, imagínate, es algo que te transforma y que de alguna manera te empuja también a decir, hostia, yo quiero hacer esto. O sea, no sé qué he vivido, pero hay algo ahí especial, ¿no? En su momento también, ya más mayor, pero sí que Amenábar con Abre los ojos, recuerdo que es una película que me impactó mucho y sobre todo me dio... Ya en ese momento sabía que quería hacer cine, ya estaba en ello de alguna manera, pero Abre los ojos es una película que me dio como una especie de empujón por la espalda, ¿sabes? De tira por ahí, porque si un español acaba de hacer esto, acaba de atreverse con algo así, es que ya todo es posible, ¿no? Desde nuestra industria, desde nuestro país, y eso yo creo que abrió la puerta a toda una generación de directores y de guionistas y de técnicos que luego pues son los que ahora pues empezamos o ya llevan tiempo haciendo cine. Yo me acuerdo de una película también que me dejó sentada en el cine y tuve que tardé un rato en poder salir de la sala, y fue Apocalipsis Now. Sí. Madre mía de mi vida, o sea, vaya infierno, sí, El corazón de las tinieblas. Y ahora, fíjate, muy complicada. Muy complicada de rodaje. Sí. Cuando hicimos El cuaderno de Sara, uno de los libros que había que leer obligatoriamente era El corazón de las tinieblas. Pero sí, me acuerdo que es de esas veces que dices, no sé si salir del cine o quedarme aquí a vivir, que me da un miedo salir al mundo ahí fuera. Pero bueno. Pues muchas gracias por a ti. tiempo. Muchísimas gracias. gracias. Te digo hasta la próxima película.